Hoy analizaremos un caso de finales del siglo XIX, así que relájate mientras vamos a Estados Unidos. Augusta Knack nació el 5 de abril de 1860 en una pequeña aldea que, en el momento de su nacimiento, estaba en Prusia, pero que ahora forma parte de la actual Alemania. Asistió a la escuela primaria local con sus dos hermanas, y la vida rural era bastante idílica para una niña en los años 1860. Su padre era agricultor y Augusta lo ayudaba con las gallinas y gansos, pero falleció trágicamente cuando ella era joven. La vida cambió de golpe para Augusta y sus hermanas. No fue fácil para su madre administrar la granja y tras llevar una vida cómoda, la familia empezó a experimentar dificultades. A los 11 años, Augusta empezó a trabajar para un caballero adinerado del pueblo. Sus tareas eran en la cocina, ayudando a preparar comida y recolectar verduras. Los días eran largos y Augusta debía levantarse temprano para asegurarse de completar todas sus tareas. A los 18 años se mudó a Kiel, en el mar Báltico, y trabajó en el servicio doméstico para una familia acomodada. Allí conoció al señor Hermann Knack. Comenzaron a salir y él le propuso matrimonio. Ella aceptó y poco después se casaron. La vida siguió normal para la pareja. En los años siguientes, Augusta tuvo un hijo y una hija, pero no fue fácil para ellos. Alemania atravesó una depresión iniciada en 1873. Los precios agrícolas e industriales bajaron y el Producto Nacional Neto cayó durante 6 años seguidos. Muchas empresas se declararon en bancarrota y en la agricultura el país enfrentó una fuerte competencia cuando el excedente de grano estadounidense y ruso inundó el mercado alemán. Muchas de estas dificultades se vivieron en la provincia rural de Prusia. Tanto así que en la década de 1870 unas 600.000 personas emigraron hacia América del Norte y del Sur. La gente de esta región de Europa cruzaba el Atlántico desde inicios del siglo XIX. En la década de 1880 se registró el mayor número de ciudadanos alemanes viajando. Se estima que durante esa década casi 1,5 millones de alemanes dejaron su tierra natal y buscaron una nueva vida en América. Augusta y Hermann también decidieron mudarse. La tragedia los golpeó al perder a su hijo, por lo que con su hija abordaron un barco rumbo a Nueva York. Trabajaron duro en Alemania y siguieron así en Estados Unidos. Ahorraron suficiente dinero para abrir su propia charcutería, la cual inauguraron en la Avenida 10 y parecía que las cosas empezaban a irles bien. De nuevo vivieron una tragedia. Su hija murió a los 4 años. Augusta estaba devastada por la pérdida de sus hijos. Hermann trataba de consolarla, pero ella seguía inconsolable. Con el tiempo surgieron problemas en su matrimonio. Hermann salía de la tienda y volvía horas después ebrio. Mientras esto seguía, gastaba más de las ganancias y la situación empeoró. Finalmente, Augusta le dijo que estaba harta de su actitud y que no quería volver a verlo. Ser soltera en 1890 en Nueva York era difícil y Augusta no pudo conservar el contrato de la charcutería. Cuando vivía en Alemania, había adquirido algunas habilidades de enfermería, así que decidió establecerse como partera. Se mudó a una propiedad donde pudo iniciar ese negocio y anunció que ahora era partera. El 26 de junio de 1897 ocurrió un incidente perturbador en la ciudad de Nueva York cuando se descubrió una parte de un cuerpo humano, sin la cabeza, envuelta en una tela encerada roja en el East River, cerca de la calle 11. Al principio, la policía pensó que era parte de un cuerpo desechado por estudiantes de medicina, pero el patólogo determinó que esta parte del cuerpo pudo haber llegado al East River por algo más siniestro. La policía no tenía ninguna pista, así que mantuvo la mente abierta respecto al hallazgo. Esa tarde, otro paquete igual de escalofriante fue hallado por 2 adolescentes que nadaban cerca del astillero naval de Brooklyn. Eran 2 piernas humanas envueltas en tela encerada. Al día siguiente, en otro lugar, Julius Meyer salió con sus 2 hijos y vieron un paquete junto a una pared. Estaba envuelto en tela encerada roja y atado con cuerda. Los niños empezaron a abrirlo, pero el olor era tan fuerte que decidieron llamar a su padre.
El señor Meyer miró dentro del paquete y de inmediato les indicó a sus hijos que buscaran a un policía. Mientras ellos lo hacían, el caballero se quedó vigilando el paquete. Cuando llegaron los policías Andrew Brunner y Thomas Farley, vieron que dentro del paquete estaba la parte inferior de un cuerpo humano. Llamaron a una patrulla y el hallazgo fue llevado a la estación de policía de Highbridge. Todas las partes del cuerpo de los diferentes lugares fueron recogidas y llevadas a la morgue de Highbridge, donde el subforense de la policía, Hanlon, realizó una autopsia. Concluyó que todas las partes del cuerpo eran de la misma persona, un hombre corpulento de unos 1,78 metros y 35 años. El forense dijo que este hombre murió por heridas de arma blanca, una en el corazón, y llevaba muerto menos de 36 horas. El forense también creía que la persona que había desmembrado el cuerpo, sin duda, había recibido algún tipo de entrenamiento en este campo. La tela encerada era una pista clave, pues solo dos mayoristas en Nueva York la vendían. Una era H. Feuerstein & Sons. Al inspeccionarla, la tela encerada que ellos proveían coincidía exactamente con la usada para envolver las partes del cuerpo. Pero los detectives entonces se dispusieron a contactar a todos los minoristas que vendían la tela encerada. Sin embargo, tenían que intentar identificar el cuerpo. La tarea sería difícil porque no se había hallado la cabeza. La noticia pronto se compartió con los medios de comunicación en la ciudad de Nueva York, quienes estaban muy conscientes de que este caso misterioso fascinaría a sus lectores. Los periódicos llenaron sus columnas con información sobre el macabro hallazgo. Poco después, una mujer fue a la morgue de Highbridge para decir a la policía que creía que el cuerpo era de su cuñado, el señor Max Carbuncle, desaparecido hacía varios días. Tras una breve inspección, notó que el cuerpo no era el del caballero desaparecido. Al aumentar la cobertura del misterio en los periódicos, comenzó a mencionarse a William Goulden Supa. Era masajista en los baños Murray Hills, pero desapareció recientemente. Frank Gardner, un encargado de los baños que había visto frecuentemente al caballero parcialmente desnudo, visitó la morgue. Y después de ver el cuerpo decapitado, lo identificó con confianza como el del señor William Goulden Supa. Dijo que estaba seguro por algunas marcas distintivas en el cuerpo, como un tatuaje que el responsable intentó eliminar. La policía pidió a otros empleados de los baños que confirmaran la identidad del hombre fallecido, quienes también aseguraron que era el señor Goulden Supa. Para confirmar la identidad, el doctor J. S. Cosby examinó al fallecido y vio una cicatriz en el dedo índice izquierdo. Esto había sido causado después del tratamiento que él había administrado para ayudar a curar un absceso al señor Goulden Supa. Después de que el doctor y los empleados de los baños Murray Hill identificaron el cuerpo, la policía confirmó que el cadáver decapitado era del señor William Goulden Supa. Las investigaciones revelaron que el caballero había estado residiendo con una partera llamada señora Augusta Knack en el 339 de la Quinta Avenida. Al hablar con los vecinos, supieron que la pareja discutió recientemente por la indiscreción de uno de ellos. Las autoridades fueron al departamento de la señora Knack y descubrieron que se preparaba para irse a Europa. La detuvieron. Curiosamente, cuando le preguntaron por el paradero de Goulden Supa, dijo no saber dónde estaba y no mostró preocupación por su destino. La policía se preguntó si el esposo separado de la señora podría haber sido responsable de este horrible crimen, así que arrestaron al señor Herman Knack. Proclamó su inocencia y al confirmarse su coartada fue liberado. Una señora fue a la estación de policía y les dijo a los oficiales que su esposo se llamaba John Gotha y trabajaba como barbero. Ella dijo que él le había contado una historia muy interesante que, al parecer, le había contado otro barbero llamado Martin Thorne. Ella dijo que su esposo no había querido hablar de esto con la policía. El inspector interino O'Brien envió a unos oficiales a hablar con el señor Gotha. Luego lo escoltaron de regreso a la estación de policía. El caballero relató a los detectives una intrigante historia sobre su conversación con el barbero señor Martin Thorne, a quien conocía desde hacía 10 años. Sabía que el señor Thorne vivía con la señora Knack y la había conocido varias veces. Dijo que Thorne rentó un cuarto en su casa. Cuando el señor Goulden Supa no estaba, ellos tenían una relación inapropiada. Dijo que el señor Thorne contó que una noche el señor Goulden Supa llegó a casa y encontró al señor Thorne y a la señora Knack en la cama juntos.
Hubo una acalorada discusión y el señor Golden Super atacó al señor Thorne, quien tuvo que buscar asistencia médica. Después, el señor Thorne se mudó a la casa de ella en Tercera Avenida y calle 21. En ese tiempo, la señora Knack lo visitaba en secreto, le ayudaba económicamente y quería dejar al señor Golden Super para vivir con él. El señor Gotha agregó que el 22 de junio el señor Thorne vio un anuncio en el periódico sobre una cabaña disponible en el número 346, calle 2 Woodside en Long Island. Dijo que el señor Thorne y la señora Knack fueron a ver la propiedad el 24 de junio. Era una bonita cabaña que se ajustaba a sus necesidades, así que decidieron rentarla. Pagaron $15 de anticipo y dijeron ser una pareja casada, los señores Brown. El señor Gotha informó a los oficiales que el señor Thorne estaba decidido a vengarse de su rival, por lo que compró una pistola y un cuchillo para ese fin. Afirmó que el señor Thorne le dijo que el 25 de junio la señora Knack pidió al señor Golden Super visitar la nueva casa, pero sin saberlo. El señor Thorne estaba escondido detrás de la puerta y cuando el caballero llegó y subió las escaleras, el señor Thorne le disparó en la nuca. El señor Gotha dijo que la señora Knack estaba afuera en ese momento. Siguió contando y dijo que el caballero aún vivía, así que el señor Thorne lo puso en la bañera y lo mató con un cuchillo. Agregó que luego la señora Knack compró hule y el señor Thorne despedazó el cuerpo. La cabeza decapitada se cubrió con yeso de París y vendas antes de arrojarla al río. Las partes del cuerpo fueron envueltas en hule y colocadas en diferentes zonas de la ciudad. La policía buscaba al señor Thorne, pero después de la declaración del señor Gotha, el inspector interino O'Brien lo detuvo y lo llevó a la estación para interrogarlo. El señor Thorne negó matar al señor Golden. Dijo que al entrar el 25 de junio vio que la señora Knack ya había matado al caballero. Afirmó que solo ayudó a deshacerse de partes del cuerpo, pero la policía seguía hallando más pistas. En la cabaña se encontraron un cuchillo de trinchar, una sierra y un revólver, todos manchados con sangre humana. A principios de julio de 1897, Augusta Knack fue acusada de asesinar a William Golden Super. Días después, Martin Thorne fue acusado del mismo crimen. Los juicios se realizaron por separado, iniciando con el de la señora Knack. Ocurrió en Long Island y cautivó al público, convirtiéndose en uno de los juicios más importantes de la década de 1890. La sala del tribunal reservó 72 asientos para reporteros, garantizando espacio para cubrir el proceso. También se prepararon 10 líneas de telégrafo, destacando la importancia del juicio y la comunicación eficiente de actualizaciones al público y medios. La fiscalía presentó un caso convincente, alegando que la acusada había matado al hombre con el que vivía y que había conspirado con su cómplice Martin Thorne para deshacerse de los restos. La evidencia consistía en testimonios, objetos hallados en la escena y la confesión del señor Thorne de que ella le disparó al señor Golden Super. Testigos como Max Rieger y su esposa identificaron a la señora Knack como quien compró hule rojo en su tienda, igual a la usada para envolver los restos del fallecido. El hallazgo de un cuchillo de carnicero, una sierra y un revólver en la cabaña donde vivían la señora Knack y el señor Thorne reforzó el caso de la fiscalía. Se encontró sangre humana en estos objetos, lo que los conecta con el acto atroz. La fiscalía cuestionó qué tipo de partera era la señora Knack e insinuó que en realidad realizaba interrupciones ilegales. La señora Knack lo negó. Negó haber disparado a Golden Super y afirmó que todo lo hizo Thorne. Como él estaba celoso de su relación y se enojó tras la agresión de Golden Super, ella dijo que en realidad temía al señor Thorne. La defensa la llevó William Howe, abogado destacado de la época. Desafió el caso de la fiscalía cuestionando la credibilidad de los testigos y la validez de las pruebas. Afirmó que la señora Knack era víctima tanto de Golden Super como de Thorne y que vivía con miedo de ambos. A medida que el juicio llegaba a su fin, la señora Augusta Knack
aceptó un cargo menor de homicidio voluntario y accedió a testificar en contra del señor Martin Thorne. Recibió 15 años de prisión por su participación en el crimen. El juicio puso fin a un proceso legal muy seguido. La señora Knack enfrentó las consecuencias de sus actos. Mientras el público reflexionaba sobre el caso, le siguió el juicio del señor Thorne y fue otra sensación mediática. Él relató al tribunal que dejó Alemania hace 17 años y que al rentar una habitación con la señora Knack pagaba $2 semanales. Al principio pensó que el señor Guldensupa era su esposo, pero luego vio que no, y él y la señora Knack iniciaron una relación. Él contó cómo la señora quería dejar al difunto, así que rentó una cabaña en el 346 de la segunda calle en Long Island. Fue aquí donde el 25 de junio fue a ver a la señora Knack. Al abrir la puerta, ella dijo que le había disparado al señor Guldensupa, pero él afirmó que ella descuartizó el cuerpo. Sin embargo, durante el juicio, un hombre llamado Constantine King, que trabajaba como barbero y era conocido del señor Thorne, testificó que el señor Thorne le había dicho anteriormente que había recibido entrenamiento quirúrgico en Alemania. Este testimonio reforzó el argumento de la fiscalía sobre los conocimientos del señor Thorne para desmembrar el cuerpo del señor Guldensupa. El señor Thorne admitió haber mentido a O'Brien sobre dónde estaba el día del asesinato. Dijo que lo hizo para establecer una coartada. Negó quitarle dinero a la señora Knack, diciendo que solo aseguró la cabaña usando un nombre falso. La señora Knack no quería que supieran que vivían juntos. Se reveló que la señora Knack escribió una carta al señor Thorne desde la prisión del condado de Queens. Ella le pidió algo para terminar con su vida. El señor Thorne dijo al tribunal que no quería hacerlo porque la amaba y quería verla libre. Le preguntaron si moriría por ella y dijo que sí. El señor John Gotta fue un testigo crucial. Aunque le había contado a la policía sobre la confesión que el señor Thorne le hizo, la defensa confirmó que, de hecho, al señor Gotta se le pagaron $100 como recompensa por su testimonio. Y cuestionaron si realmente se le podía creer. El juicio duró 6 días. Y el 30 de noviembre de 1897, el señor Martin Thorne fue declarado culpable del asesinato del señor William Guldensupa y el juez lo sentenció a muerte. Apelaron su sentencia, pero la confirmaron. Martin Thorne fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing el 1 de agosto de 1898. La señora Augusta Knack fue liberada en julio de 1908 tras cumplir solo 9 años de su condena, sin terminarla. Abrió una tienda, pero después de que la gente se dio cuenta de quién era, la cerró. Abrió otra. Tuvo el mismo destino y pasó el resto de su vida en relativo anonimato en Nueva Jersey. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.